tienen sus Biblias disponibles, por favor, si no tienen, hay varias allá atrás también. Abran al libro de Génesis, capítulo 35. Génesis, capítulo 35. Vamos a regresar hasta donde todo comenzó. Bueno, no casi, pero estamos en Génesis 35. Continuamos nuestra serie llamada Principios, que significa el principio. ¿Por qué llamamos Génesis Principios? Porque ahí enseña donde la humanidad comenzó, donde Dios hizo la creación, donde Dios hizo la creación perfecta, pero también el principio del pecado, de donde, cómo entró cuando Adán y Eva pecaron. El hombre pecó. Siempre queremos echarle la culpa a la mujer, pero es el hombre que lo permitió. Entonces el hombre es el que Dios fue a encontrar en el jardín, no a la mujer. El hombre se fue. Y miramos ahí todo, como después todo comenzó a deshacerse, la humanidad, la depravidad y todo. Y luego miramos como Dios, en su misericordia, lo sacó del jardín, porque habían dos árboles, ¿se acuerdan? El árbol del conocimiento de lo malo y bueno, y el árbol de vida. Entonces Dios en su misericordia los sacó del huerto, porque si hubieran comido del árbol de vida en el estado que estaban de pecaminosos, ¿qué hubiera sucedido? Hubieran vivido eternamente en una naturaleza pecaminosa, y Dios en su misericordia los expulsó. Y luego miramos que en la maldad de la humanidad, la humanidad se comenzó a olvidar de Dios. Hasta los seres caídos de Dios comenzaron a multiplicarse con las mujeres. Y salieron gigantes, le dijimos en inglés Nephilim, son hijos caídos de Dios. Y Dios miró que todo era tan feo que iba a destruir al mundo y envió a un diluvio. Pero antes de enviar el diluvio, escogió un hombre. Y eso es lo que hace Dios. Dios siempre escoge a alguien o un pueblo para hacer su propósito. Él puede hablar y pensar cualquier cosa, pero Él usa el hombre o grupos o pueblos para su propósito. Entonces, por medio de Noé y su familia, y alzando y guardando, rescatando los animales, toda la tierra fue rescatado. Luego comenzó de nuevo, es como un reset. Luego miramos otra vez como la humanidad de volada, inmediatamente otra vez comenzó a deshacerse y alejarse de Dios. Y Dios otra vez escogió a un hombre, Abraham. Ustedes que han estado con nosotros desde los principios de Génesis, ¿se acuerdan de Abraham? Abraham no era un hombre perfecto. Abraham no era un hombre que adoraba a Dios. De hecho, él adoraba a ídolos. Él adoraba dioses ajenos. Y hoy vamos a hablar un poco más de eso. Pero cuando Dios escoge a alguien, cuando Dios dice, yo te voy a escoger a ti, y a ti, y a ti, y a ti, nadie puede deshacer eso. Entonces, si Dios te escogió a ti, tú tienes un propósito. Y Abraham tenía un propósito. Abraham tuvo hijos. Si se acuerdan de Abraham, él estaba casado a Sarai. Y entre Sarai y él era antes Abraham. Y no podían tener hijos. A los 75 años, imagínate, y Sarai como 60 años, Dios le dijo, vas a tener hijos, vas a tener una descendencia como las estrellas del cielo. Abraham dijo, sabes que tengo 75 años. Pero Abraham creó, pero no era hasta 25 años más. Ya después tratado de serlos en sí mismos, porque lo que pasó, ellos se fueron a Egipto, se encontraron una sierva, una criada que se trajeron de Egipto, donde Dios no los ordenó que se fueran, y tuvieron un hijo por medio de Abraham, porque Sarai y Abraham estaban de acuerdo. Toma mi sierva, toma mi criada y ten un niño, un hijo, porque conmigo no vas a poder porque estoy estéril. Entonces ellos tomaron la voluntad de Dios y lo tomaron para sí mismos.
en vez de tener confianza y fe en Dios. Tuvieron un hijo Ismael, pero Dios dijo, no va a ser por medio de Ismael que va a ser tu descendencia. Vas a tener un hijo por medio de ti. Muchas veces pensamos la voluntad de Dios y no queremos escuchar, necesitamos detalles. ¿Cómo Dios voy a hacer esto? ¿Cómo Dios? Necesito más detalles en vez de confiar completamente en Dios. Entonces Dios tenía que decirle, ¿sabes qué, Abraham? Tú y tu mujer van a tener un hijo, ¿ok? Ya no te lo puedo decir más detallado, ¿ok? Tuvieron un hijo llamado Isaac. Y luego Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Si se acuerdan la historia de Jacob y Esaú, Esaú salió primero, pero eran gemelos. Jacob salió agarrándose del talón de Esaú. Y de hecho, el nombre de Jacob significa luchar. Entonces miramos a Jacob salir. Y luego había siempre pleito entre estos dos hermanos. Ustedes, hermanos, nunca se peleaban, ¿verdad? Nunca se pelean, nunca hay pleito, ¿verdad? Hermanas nunca se pelean, ¿verdad? Hermanos, ¿verdad? Nadie se pelea. Hubo pleito toda la vida de Esaú y Jacob. Tanto que Jacob, ya como adulto, se tenía que huir y ir de la casa porque hizo cosas que Esaú lo quería matar, lo quería asesinar. Ya 20 algo años después, ya después de tener familia, Jacob, tener dos esposas, tener 12 hijos, una hija, él se regresa porque Dios le dice, regrésate a la tierra, porque Dios le había dicho a Jacob, vete de aquí, vete de aquí de tu familia, ve, escoge una mujer de la tierra prometida que te he prometido. Pero por 20 años tenía que trabajar por dos esposas. Y luego tenía un tío que era bien, ¿qué es la palabra que ando buscando? Que le gustaba hacer tranzas. Lo hizo trucos. Le dijo, cásate con mi hija, pero tienes que trabajar 7 años. Luego en la noche de la boda le dio otra hija. Bueno, Jacob, es que no te puedo dar la más joven, te tengo que dar la primera, que era Raquel. Bueno, Lía. Pero a él amaba a Raquel. Entonces trabajó otros 7 años por Raquel. Y ya después de 14 años tuvieron 11 hijos y una hija. Y luego todavía Labán, su tío, todos tenemos ese tío, ¿verdad? Ese tío loco. Le trató de hacer truco también con el ganado. Entonces ya después de 20 años estaba harto de Labán, de su tío. Tenía que alejarse de su familia. Otra cosa, muchas veces tenemos que alejarnos de las familias que nos está deteniendo. Y Dios le estaba diciendo, vete, porque aquí tu tiempo ya es cumplido. Cuando Dios te escoge, el Dios también te está diciendo, tu tiempo aquí ya terminó. Esa familia que no te quiere, que no me ama a mí, que adora a dioses ajenos, desátate de ellos, quítate de ellos, vete de ahí porque te van a detener de poder tú adorarme como el único y verdadero Dios. Entonces se fue. Pero Dios le dijo, vete a la tierra donde está tu hermano. ¿Y qué es lo que quería hacer el hermano de Jacob, Esaú? Lo quería matar. Después de un encuentro, se abrazan, se perdonan. Pero Dios le había dicho a Jacob que se fuera a Betel. Jacob todavía no era un hombre piadoso perfecto. En vez de irse a Betel, se fue a Shequem. Y mientras en Shequem, por hacer una decisión al contrario de Dios, lo que Dios le había dicho, violaron la hija de Jacob. Eso es lo que miramos la semana pasada. Entonces, aún como hombre piadoso, todavía no estaba completamente al lado de Dios, porque hizo una decisión que afectó a su familia. Todos tenemos familias, ¿verdad? Muchas veces como líderes de nuestras familias, como padres imperfectos, abuelos imperfectos, tíos imperfectos, hacemos decisiones que desafortunadamente afectan a nuestros hijos, ¿verdad? Y eso es lo que sucedió la semana pasada.
Si no hubieran estuvido en Shekem, en la ciudad, y hubiera ido Jacob y su familia a Betel, no hubiera sucedido. Pero así es, así somos carecidos. Y es aquí donde nos encontramos hoy. Una pregunta. ¿Quién aquí ha enterrado algo y luego ha ido después a sacarlo de la tierra? ¿Qué es lo que hacen? Antes de que respondan, ¿por qué los perros escarban y hacen huecos, hacen cosas? ¿Y por qué echan ahí los huesos o la comida? Una vez, ¿han visto sus perros hacer eso? ¿Por qué lo hacen? ¿Los alzan para qué? Para después, ¿verdad? Los esconden para encontrarlos después. Nosotros como seres humanos, ¿qué han enterrado ustedes antes para encontrar después? ¿Qué hemos enterrado? Pero lo que voy a decir hoy no es más diferente de lo que hacen nuestras mascotas. Como cristianos muchas veces enterramos nuestros dioses porque nos arrepentimos, pero lo que hacemos para atrás, lo que hacemos de nuevo después, vamos y encontramos el pozo de nuevo y sacamos esa vida vieja, esos pecados, esos dioses que antes nos traían así. Entonces he titulado el mensaje de hoy: Cristiano, entierra tus dioses, abraza o ríndete a Dios y deja su legado a otros. Cristiano, entierra tus dioses, ríndete a Dios y deja su legado a los que se quedan atrás. Entonces, en capítulo 35, ya después de todo lo que sucedió con la hija de Jacob, si se acuerdan, los otros hijos, 2 hijos de Jacob fueron y tomaron las cosas en sus manos y destruyeron el pueblo de los líderes y los jefes, el padre y el que violó a la hermana. Los hermanos de Jacob fueron y destruyeron el pueblo. Jacob, acuérdense, es un extranjero viviendo en Canaán. Dios les prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob esta tierra. Por eso se dice la tierra prometida, Canaán. Pero todavía no es de ellos. Todavía apenas ellos están viviendo, morando, y son como un pueblito, pero están rodeados por cananeos. Y como los hijos de Jacob habían destruido este pueblo, se le metió el temor a Jacob y le dijo a sus hijos: ¿qué han hecho? Ahora lo que va a suceder, se van a juntar contra mí y me van a matar. Acuérdense que Jacob no era perfecto. Vamos a leer comenzando versículo 1. Dios le dijo a Jacob: ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Otra vez Dios le dice: no me escuchaste la última vez, te voy a decir de nuevo. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Vamos a pausar ahí. Cuando estaba joven, tenía más o menos 20, 30 años. Cuando Esaú quería matar a su hermano Jacob, Jacob se fue y en ruta a la tierra prometida, Canaán, a la tierra donde vivía su familia. Su familia vivía en Mesopotamia. Pero de Mesopotamia se regresó a la tierra prometida. Y en ruta a la tierra prometida, soltero, huyendo de su hermano Esaú que lo quería matar, dejando toda su familia atrás, no teniendo casi nada, Dios se le apareció. Y ahí es donde Jacob erigió un altar a Dios. Entonces aquí Dios le está recordando: ponte de marcha y vete a vivir a Betel. Erige ahí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano
Saúl. Un altar. Dios le está diciendo, levanta, edifica un altar al único Dios verdadero. ¿Por qué le está diciendo? ¿Por qué es la razón que Dios le dice esto a Jacob? Porque Jacob todavía no se había rendido completamente al único y verdadero Dios. Todavía tenía ídolos, todavía tenía dioses ajenos en su vida. Pero más que eso, vamos a darnos cuenta que es más que eso. Entonces Dios le dice, acuérdate del Dios que se te apareció, el Dios que cambió tu dirección, el Dios que te salvó de tu situación imposible, que te sacó de la boca del diablo, que cerró la boca del león. Entonces el primer punto que quiero que miremos de este mensaje hoy, enterrar tus dioses es dejarlos atrás y permitir al único Dios empoderarte. Enterrar tus dioses es dejarlos atrás y permitir al único Dios empoderarte. Entonces Dios le está diciendo a Jacob, vete a la tierra de Betel, donde primero me enseñé, y ahí edifica un altar. Adórame allí. Ahí donde te aparecí. Ahí donde cambié tu dirección. Ahí es como yo te salvé de lo imposible. Ahí es donde te saqué la boca del diablo. Ahí es donde cerré la boca del león. Muchos de nosotros cristianos, Dios se nos apareció. Dios se nos manifestó en una manera, y es ahí donde hicimos un cambio de nuestras vidas. Cada uno tiene una historia diferente de ser cristiano hoy. Cada uno tiene esa historia en cómo Dios los alcanzó. Quizás Dios los encontró en pecado y se dio a luz ese pecado, y no teníamos ninguna manera que afrontar nuestros pecados y arrepentirnos. Quizá estábamos en una enfermedad, una situación. No mirando la luz del día, mirando la esperanza, y luego de repente Dios nos apareció. Nos rescató, nos salvó, nos sacó. Aquí Dios le está diciendo a Jacob, recuérdate de dónde te saqué, recuérdate que yo soy tu Dios, recuérdate que yo soy el Dios que estaba allí presente cuando ningún otro Dios estaba. Entonces es un recordatorio para Jacob, pero también Dios nos está recordando hoy. Amados, amadas, acuérdate de donde Dios te trajo. Acuérdate que yo he sido el único Dios. Acuérdate que yo estaba allí cuando nadie más estaba allí. Y como dije, hay una razón que Dios le está diciendo esto a Jacob. Jacob aceptó a Dios en ese momento. Pero como muchas veces pasa como cristiano, hermano, hermana, nos olvidamos de Dios. Esa es la razón que Dios se le apareció de nuevo, diciéndole a Jacob, edifica un altar, vete a donde te traje, recuérdate de la esperanza que te di, recuérdate del rescate que te di. En Apocalipsis capítulo 2, 4 a 5 dice, este es el apóstol Juan, hablándole a una iglesia que es cristianas. Apocalipsis capítulo 2, 4 a 5. Antes de que comience todo lo apocalíptico, Dios usa a Juan para darles verdad. Hay 7 iglesias. Esta iglesia es como cualquier otro cristiano. Sin embargo, dice Juan, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntate y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Iglesias son iguales que individuales.
Y aquí Dios le está hablando a Jacob. Recuérdate dónde estabas antes. Recuérdate de tu primero amor. Como cristiano, ¿qué es el primero amor que miramos? Como que Dios. Y muchas veces lo que sucede después, ya sea por medio del mundo, tentaciones, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros trabajos, nuestras familias, relaciones, el dinero, los problemas, nos alejamos de Dios, nos olvidamos del primer amor que tuvimos en nuestra vida cristiana, a Dios, a Cristo. Entonces Dios le está diciendo a Jacob, recuérdate quién estaba allí, recuerda de tu primer amor. Edifica un altar a mí, le dice Dios a Jacob. Versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban, desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Jacob hizo más que eso. Aquí miro varios líderes de sus esferas de influencia Aquí miro líderes de negocios, aquí miro líderes de familias, aquí miro líderes de grupos, aquí miro líderes de patriarcal, como abuelito, como abuelita. Jacob no para en hacerlo nomás para él mismo. ¿Qué es lo que hace él? Él atrae toda la esfera de influencia que tiene él alrededor de él. Y él les dice a todos. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban, desháganse de todos los ídolos extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Jacob sabía que en su grupo, en su pueblo, él permitía que ellos tuvieran ídolos. O, otra manera de decir dioses. Con pequeña d. Dioses con pequeña d. De hecho, la esposa de Jacob en Génesis 31, 34, cuando se huyeron del tío de Jacob, del tío malvado, ¿se acuerdan? La esposa de Jacob, Raquel, se robó los dioses de su papá, Labán. Y no sabemos por qué. Quizás Raquel quería adorar también. Entonces, estos dioses ajenos, estos ídolos estaban entre su familia y entre los que lo rodeaban a él. En Juan capítulo 11, 44 dice, ¿se acuerdan de Lázaro? Cuando salió Lázaro de la tumba, ¿cómo salió? Momificado, ¿verdad? Lleno de vendas. Estaba vestido como un ¿qué? Un muerto, ¿verdad? Juan 11:44. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. ¿Por qué dijo Jesús, desátenlo y déjenlo ir? Porque ya no era muerto, ya no era criatura vieja, ya no era enterrado. Le dijo Jesús a la gente, quítenle la vestidura de ese hombre que antes era muerto y ahora está vivo. Como cristiano, como hermano, como hermana, como criatura nueva en Cristo, deberías tener vestidura nueva en Cristo. Entonces aquí Jacob le está diciendo, desháganse de todos los dioses extraños, pero más purifíquense y cámbiense de ropa. En Efesios capítulo 4, 22 a 24, dice el apóstol Pablo, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. El problema con Jacob hasta este punto, él le gustaba los domingos,
los domingos se ponía la vestidura de vamos, ¿verdad? Todos se visten los domingos para ir a la iglesia, ¿verdad? Entonces cuando estaba siguiendo a Dios, se ponía la vestidura de Dios, respetando. Pero cuando ya no estaba en la presencia de Dios, o estaba manejando su familia, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Yo me pongo también ahí, nos quitamos este vestido. Ahora yo me lo voy a quitar porque tengo calor. Nos quitamos esa vestidura de Dios y nos regresamos a la gente que somos siempre. Nos ponemos la ropa del mundo, la ropa del diablo. Entonces aquí Dios le está diciendo a Jacob, desáchate de los dioses, deja los dioses. Le está diciendo a Jacob, a su gente, a su pueblo, pero más límpiense. Ayer estaba yo con las mascotas atrás, estaba bien sucio. Cuando venimos del trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? O deberemos de hacer. Porque si no los cónyuges no nos van a permitir. Tenemos que lavarnos, ¿verdad? Pero muchas veces vivimos nuestras vidas en suciedad y luego nos ponemos la vestidura de Dios los domingos. Pero saben que Dios todavía huele el apeste. Jacob le está diciendo a su familia, busquen a esos ídolos, busquen a esos dioses que no son Dios. Vamos a hacer algo. Quítense su vestidura y límpiense. Versículo 3 a 4. Vámonos a Betel. Allí construiré un altar de Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Entonces aquí Jacob le dice a su gente, a su pueblo, a su familia, a los que lo rodea, sus sirvientes, sus criados, vámonos todos. Yo no he conocido a este hermano por mucho tiempo, quizás un año más o menos. Tenemos un deber como cristiana, como hermano, como representante de Dios. No importa que estés trabajando, estés en el Walmart. Yo he conocido a hermano Javier y su familia por más o menos un año. Él tiene, como él dice, un altar en su trabajo. Es el bar del restaurante y es ahí donde él siempre tiene encuentros divinos con gente. ¿Y saben lo que está haciendo en su trabajo, en su oficio, en su negocio? Está hablando de Dios. Nada te está deteniendo en tus encuentros, en tu vida cotidiana, hablarle a la gente perdida de Dios. Jacob aquí está diciendo, vámonos todos, vámonos a Betel donde Dios se me apareció. Cuando tengan oportunidad, si no lo han escuchado, este hermano tiene un testimonio, mi hermano aquí. Escuchen. Jacob tiene un testimonio y se lo está diciendo a su pueblo. Escúcheme, esto es lo que Dios hizo para mí. Si yo puedo cambiar la dirección de alguien que está enterrado en pecado, lo voy a hacer y debería ser eso nuestro deber, nuestro propósito como cristiano. Y aquí es lo que está haciendo Jacob. Versículo 4, así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían. Estaban escondidos, junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. Entonces evangeliza a tu familia primero. Pero esos son los más difíciles de evangelizar, ¿verdad? Nuestra propia familia, los que están perdidos. Pero eso no nos debe de impedir de tratar de hacerlo. Luego, si no puedes evangelizar tu familia,
Evangeliza tu esfera de influencia. Usa tu testimonio. ¿Saben? Si yo voy a alguien y le digo, esto es lo que dice Jesús. La palabra es bíblica y eficante y tiene poder. Pero la gente rechaza la palabra, ¿verdad? Ellos pueden decirte no a esto, porque no lo creen. Pero no te pueden decir no a tu testimonio. Porque a ti te sucedió, a ti te ocurrió. Dios se presentó, tú sentiste la presencia de Dios. Entonces, si tu testimonio es un puente al Evangelio. Entonces pueden decir y rechazar y decir no a la palabra, pero no pueden decirte no, hermano, no. Eso no tú sucedió. No, estoy diciendo la verdad. Eso fue lo que me sucedió. Y si te puede ayudar a ti, aquí está. Hace unos años pasados, aquí en versículo 4, y le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenía, junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró a la sombra de encima que estaba cerca de Siquem. Toda su vida ha tenido problemas, aún como escogido de Dios. Y ahora quizás, aquí está una de las razones, los que lo rodeaba a él, su familia, quizás también su esposa, estaban llenos de ídolos, dioses ajenos. Hace varios años para atrás, yo y mi señora fuimos a Cozumel, a un cruise, en un barco. Y ya saben, ¿quién ha ido a un cruise o algo así? O a otro país. ¿Quién ha viajado a otro país? Nos traemos cosas que compramos, ¿verdad? En esos días, y eso lamentablemente ya era cristiano, compramos cosas de Cozumel. ¿De qué es lo que venden en partes de México? Pirámides. Compramos un calendario azteca. Mira, qué bonito. Pero todavía no era pastor, pero eso no era una excusa. Pero lo que he aprendido desde que he estudiado, que cuando tenemos cosas de idolatría en la casa, como estatuas, figuras, cuadros, cualquier cosa que represente un dios ajeno o algo diabólico, eso es lo que es. Eso tiene el poder de afectar tu hogar. Eso tiene el poder. Y en nuestro trasfondo latino, mexicano, de donde sea, de trasfondo latino que sean ustedes, esto viene con nosotros, especialmente entre nuestras familias. Día de la muerte, eso es algo bien pesado. Eso es oculto. Entonces a Jacob les digo, saquen todo y boom, 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 boom. ¿Qué debe haber dicho Jacob? Mira, quizás esa es una de las razones que siempre estoy entrado en cosas feas. Después de hoy, vayan a sus hogares y fíjense a ver si hay cosas ocultas en sus casas. Yo como pastor, yo doy consejería pastoral. Y una de las cosas, después de que una persona no puede entender porque siempre están sometidos en calamidad, le pregunto, ¿tienes cosas? O tienen una pulsera. Y como aquí se están entregando hasta los aretes, pulseras dedicados a dioses extranjeros, aretes. ¿Tienes algo? Le digo, ¿tienes algo en tu casa? O he mirado que traen una pulsera, bracelete. Mucho de lo que no sabemos es diabólico. Vayan a sus casas hoy, después del servicio, y fíjense si hay algo que se trajeron de una parte que quizás pueda ser diabólico, porque todo esto, especialmente en nuestro mundo latino, hay mucho oculto en nuestras casas. Y como cristianos no deberemos ser ignorantes. Hay que esculcar y a ver, no. Yo lo que hice, salí atrás y agarré un basurío y quemé todo. Agarré un martillo, boom, 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 boom. Porque esas cosas son diabólicas. Aquí, lo que está sucediendo con Jacob, está mirando, mira todo lo que tenían.
Eso puede ser razones que quizás cosas están sucediendo en tu vida, en las vidas de sus familias. Y aquí Jacob finalmente, últimamente está mirando, se está entregando completamente a Dios. Y está diciendo, no es suficiente nomás para mí. Ustedes, esposa, hijos, pueblo, ustedes que me rodean, desháganse de todo eso, porque no lo voy a tener encima de mí. Y fíjense lo que sucede después de que Jacob se rinde completamente a Dios y le dice a Dios, voy a hacer lo que me estás pidiendo, Dios, te voy a obedecer, voy a deshacerme de todo lo que estaba en mi vida, ya no voy a ser ignorante de los dioses ajenos que están en mis familias, en los que me rodean, en los que yo tengo poder de influenciar. Fíjense lo que sucede cuando Dios mira que lo estás obedeciendo completamente. Versículos 5 a 7. Cuando partieron, porque Jacob se va de regreso a la tierra donde está su padre Isaac. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Acuérdense que a los hijos de Jacob habían destruido un pueblo cananeo. Entonces se le metió el temor a Jacob, el papá, antes, pensando que lo iban a matar. Pero el momento que se rindió completamente en fe a Dios, un terror divino se apoderó de los otros, de las ciudades vecinas. Un gran temor cae a todos los pueblos alrededor de Jacob. Santiago 4:7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Saben que el diablo tiene miedo de una persona que está obedeciendo completamente a Dios? El diablo tiene miedo de eso. Pero si el diablo sabe que no vas a obedecer a Dios completamente, que lo vas a tener alzado aquí cuando lo necesites, pero todavía tienes estos dioses acá para quizás te van a ayudar, él sabe que tú no estás sometido completamente a Dios. El príncipe de este mundo, que es Satanás, no te tiene miedo. El momento que te rindas completamente a Dios, así como Jacob, ¿qué es lo que va a decir Satanás? 1 Juan capítulo 3 versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios, puede decir la hija de Dios también, Jesucristo, perdón, el Hijo de Dios, Cristo, fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Desde el momento que te rindas completamente y dejes enterrados los dioses ajenos, el diablo se va a huir de tu presencia. No completamente, porque porque todavía somos seres humanos, todavía tenemos naturaleza pecaminosa, pero el diablo te tiene miedo. Muchas veces es al revés, tenemos miedo al diablo. No deberías tener miedo al diablo. ¿Sabes por qué muchas veces tenemos miedo al diablo? Porque estamos haciendo tonterías que no deberíamos hacer. Estamos pecando, estamos ocultando, tenemos escondido secretos en nuestras familias, tenemos ocultado en nuestros corazones el pecado. Todos aquí, yo sé que hay aquí niños, como hombres, ¿qué ocultamos como hombres? Pornografía, codicia, queremos codiciar el dinero, la soberbia, el orgullo, lo ocultamos. Y dice el príncipe de este mundo, no le tengo nada de miedo, dice que yo sé lo que hace en secreto. Yo sé lo que hace en secreto. Pero el momento que te des completamente, que te seas dado completamente a Dios,
El diablo te tiene miedo. Aquí en versículo 5 dice que cuando partieron nadie persiguió a la familia de Jacob. El Satanás, el príncipe, no te va a perseguir si estás obedeciendo completamente. ¿Por qué? Porque él tiene muchos otros que puede perseguir que no están obedeciendo. Nadie persiguió a la familia de Jacob porque un terror divino le cae al diablo, le cae a sus demonios cuando tú estás obedeciendo a Dios. Así, el temor de Dios le cae sobre el diablo. Entonces, ¿qué es lo que quiere el diablo que hagas? Que adores dioses ajenos, que levantes a sus demonios como dioses, que levantes altares no a Dios. Nunca te va a temer el diablo. Un pánico sobrenatural se apoderó de ellos, y así, por causa del heredero de la promesa, el escudo protector de la providencia se mantuvo especialmente sobre su familia. Si quieres a Dios en tu familia, si quieres a Dios que caiga, la presencia caiga a tus niños, tus hijos, tus nietos, tus nietas, tus abuelos, ríndete como criatura de Dios, que te sacó, como le dijo Dios a Jacob: yo te saqué, yo estaba allí cuando te huiste de Esaú, tu hermano. Romanos 16:20: muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Dios quiere darte tu gracia. ¿Por qué? Porque Él sabe que el príncipe de este mundo es como un león y quiere devorar tu familia, quiere devorar tu corazón, quiere devorar tu matrimonio, quiere devorar a tus nietos, a tus parientes. Miran aquí lo que está haciendo. Jacob se está regresando a Dios. Versículo 8: por esos días murió Débora, la nodriza de Rebeca. Rebeca es la mamá de Jacob, y la sepultaron a la sombra de la encina que se encuentra cerca de Betel. Por eso Jacob llamó a ese lugar Elón Bakú. Entonces miramos que enterrar tus dioses es dejarlos atrás y permitir al único Dios empoderarte. Jacob no regresó, los dejó enterrados. Sigue adelante, pero sigue la vida todavía, y todavía hay muerte. Versículos 9 a 15, segundo punto. ¿Sabes lo que pasa cuando te rindes completamente a Dios? Él te da una identidad nueva. El segundo punto es: recibes identidad nueva cuando completamente te rindes a Dios. Versículo 9 dice: cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así, de aquí adelante te llamarás Israel. Y en efecto ese fue el nombre que le puso. El momento que Jacob vio la luz del día en Dios, ya no era el mismo hombre, ya no tenía el mismo título, ya no tenía la misma identidad. Luego Dios añadió en versículo 11: yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate, de ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que les di a Abraham y a Isaac te la doy a ti y también a tus descendientes. Y Dios se alejó del lugar donde había hablado con Jacob. Jacob erigió una estela de piedra en el lugar donde Dios le había hablado, vertió sobre ella una libación y la ungió con aceite, y al lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. Entonces Jacob es renombrado y Dios renueva su pacto con él. Segundo Corintios 5:17, y si quieren estos pasajes después aquí los tengo, se los puedo dar. Segundo Corintios 5:17 dice el apóstol Pablo: por lo tanto, si alguno está en Cristo,
es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. El problema es esto, que con cristianos tenemos de principio, tenemos ese deseo de obedecer a Dios porque nos rescató, nos sacó del peligro, nos sacó de nuestro pecado, de nuestra oscuridad, pero ya después de un poco de tiempo, se nos olvida nuestra identidad. Se nos olvida quién somos en Cristo. ¿Y cómo sucede? Quizás no pasa inmediatamente, pero quizás el mundo de repente se mete de nuevo. Puede ser el trabajo, puede ser la familia, porque la familia te puede quitar, te puede alejar de Dios. Puede ser un hombre, una mujer, una madre, un padre piadoso. Puedes ir a la iglesia, pero tu familia puede convertirse en un Dios ajeno. Cualquier cosa que te impide acercarte a Dios es un ídolo. Amados, si estás en Cristo, tienes una identidad nueva. ¿Por qué vas a regresar a la vida pecaminosa? ¿Por qué vas a regresar a lo que estabas escondiendo antes? De Dios nada se oculta, nada. ¿Por qué queremos hacer parte de la oscuridad? ¿Por qué queremos ser parte del diablo? Dios nos salvó, más que eso, nos dio una eternidad con Él. Esa es la esperanza tremenda, la más grande que tenemos. Esa esperanza en esta vida, pero es la esperanza que tenemos después, que vamos a estar en la presencia de Él, no separados de Él. ¿Y por qué vamos a regresar a las tonterías? Yo me estoy hablando a mí mismo también, para que sepa. ¿Por qué vamos a regresar a las estupideces que tiene el diablo para nosotros? Él quiere destruirte, Él quiere destruir tu familia, Él quiere destruir lo que tengas en tu vida como bendición. No permitas que el diablo entre de nuevo si eres cristiano, porque ya eres una criatura nueva en Cristo. Y en el 13 a 15 lo leo de nuevo. Y Dios se alejó del lugar donde había hablado con Jacob. Jacob erigió una estela de piedra en el lugar donde Dios le había hablado. Aquí era donde Dios le había hablado. Algo especial sucedió aquí. Vertió sobre ella una libación y la ungió con aceite. Una situación. El momento que tú viniste a Cristo era el momento que algo sobrenatural sucedió. Y hay que siempre acordarte de ese momento especial. Entonces Jacob lo conmemoró, lo bendijo, lo recordó, se recordó de su encuentro en Dios. Muchas veces como cristianos nos olvidamos de nuestro encuentro especial que tuvimos hace muchos años, quizás meses, años, décadas. Hay que levantarnos, ponernos nuestros calcetines, nuestros zapatos y renovar ese momento especial todos los días. Decirnos: Dios, gracias por salvarme. No quiero alejarme del momento, que el mismo sentido, el mismo sentimiento, la misma emoción que tenía cuando me rescataste, cuando me sacaste del pecado, cuando me quiero sentir eso hoy, día tras día. Eso debe de ser nuestro anhelo. Y aquí Jacob lo que está haciendo, está dedicando ese momento especial otra vez de nuevo. Hay que llevar ese precioso momento de gracia, ese precioso momento de amor, ese precioso momento que Dios nos enseñó misericordia para siempre, todos los días de nuestra vida. Ahora, el tercer punto: abrazando o rindiéndote a Dios atrae más ataques del enemigo. Una de esas. Versículos 16 a 22. Después, aquí suceden dos cosas, y cada uno es debido a un hijo.
hay familias queridas, si tienen hijos, hijas, nietos, hay que estar bien protegidos de nuestros hijos. Después partieron de Betel. Cuando todavía estaban lejos de Efrata, Raquel, la esposa de él, dio a luz, va a tener otro hijo, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo: no temas, estás por tener otro varón. No obstante, Raquel, ella se estaba muriendo. Y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoní, pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. Raquel, su esposa, que amaba más que Lía, a Lía también la amaba, pero él tenía favorita, se le murió, y dando luz a su último hijo, Benjamín. Esta es la cosa. Aún cuando tengas identidad nueva y seas criatura de Dios, aún si estás siguiendo y obedeciendo completamente a Dios, todavía vivimos en un mundo caído. Todavía hay muerte. Todavía hay cosas que no podemos explicar, que de repente pasan. Ay, Dios, ¿por qué me estás pegando con esto? Ni deberíamos preguntar esa, como decía mi papá, que se te haga chicharrón la boca, me decía siempre. Si eres cristiano, ni te debería salir eso de la boca. Si eres cristiano, aún más vas a sufrir. Dice Cristo: a mí me aflictaron, tú vas a ser afligido igual que yo. Entonces Raquel muere durante el parto de un hijo, mientras, vamos a mirar lo que sigue después del versículo 19. Entonces un hijo muere, su esposa Raquel muere, pero un hijo ve la luz del día. Así murió Raquel y la sepultaron en el camino que va hacia Efrata, que es Belén. Sobre la tumba Jacob erigió una estela que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Israel, acuérdense que Israel y Jacob son intercambiables, son el mismo nombre. Israel siguió su camino y acampó más allá de Migdal Edar. Mientras vivía en esa región, Rubén, uno de sus hijos, fue y se acostó con Bilha, la concubina de su padre. Una concubina era como una criada dado al esposo por la esposa en esos días. Entonces esta concubina había tenido hijos con Jacob. No era madre de Rubén, pero en un sentido estaba casado con su papá. Rubén fue y se acostó con Bilha, la concubina de su padre. Cuando Israel se enteró de esto, se enojó muchísimo. Todavía va a suceder cosas feas en las familias. ¿Nunca te has preguntado por qué me sucede, Dios, esto? Si te estoy siguiendo. Si cantamos una alabanza que Dios es fiel, pero muchas veces también nosotros en nuestra vida somos fieles a Él, pero todavía suceden las cosas. Dios le quitó la esposa a Jacob en muerte, dando luz a Benjamín, y al mismo tiempo después uno de sus hijos se acuesta con su concubina. No hay vacuna para la maldición del mundo. No hay vacuna de la caída y las consecuencias de la caída. No hay vacuna. No hay algo que te pueda dar y no te va a suceder nada. Como cristiano aún más te va a suceder. Entonces lo que quiero que aprendamos es, aún cuando te rindes completamente a Dios, aún todavía vas a sufrir aún más. Hay un evangelio que se dice el evangelio de prosperidad,
Porque dice, si haces esto y esto y esto, Dios te va a bendecir aquí, aquí y aquí. Si das dinero aquí, Dios te va a bendecir aquí y aquí. Si obedeces a Dios y haces completamente, vives una vida de la ley, la legalidad, vas a la iglesia, Dios te va a hacer prosperar, te va a bendecir. Eso no es cierto, no necesariamente es cierto. Todavía puedes. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído y lo feo todavía sucede. Entonces, cuando te rindes a Dios, aún atrae más ataques del enemigo. Versículo 22. Jacob tuvo 12 hijos. Los hijos de Lea, la otra esposa que todavía está viva, fueron Rubén. Sabemos que ahora quién es Rubén, que era el primogénito de Jacob. Vamos a ver si siguen leyendo Génesis o si siguen con nosotros en esta serie. Vamos a mirar que a Rubén algo le pasa. ¿Por qué? Por lo que sucedió aquí. Los hijos de Lea fueron Rubén, que era el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilha, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Zilpa, la esclava de Lea, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos que tuvo Jacob en Padán Aram. Muchas veces tendremos a brincar estos pasajes donde tienen nombre. ¿Qué tiene que ver conmigo? Son nombres hebreos, judíos, que no tienen nada de importancia para mí. Yo solo lo hacía antes. Especialmente si vas a Génesis capítulo 9 y 10, donde hay todas generaciones después del diluvio y se están muriendo. Pero hay un propósito cuando Dios pone algo en su palabra. Siempre todo está inspirado para Dios. Cada versículo, cada letra, cada palabra está inspirado para Dios. Hay un propósito aquí. Lo que Dios quiere que miremos, que Dios sí bendijo a Jacob. Y estos son los hijos de Jacob. Y de estos 12 hijos, ¿cuántos tribus había en Israel? 12. Aquí están los tribus de Israel. Hay un propósito. Entonces, Jacob va a dejar un legado a sus hijos. Lo que vamos a sacar de aquí, este último punto, es cómo la manera que abrazas o te rindes a Dios, como te rindes a Dios, es el legado de Dios para los que dejas atrás. ¿Cuántos de aquí tienen hijos, hijas, nietos, nietas, pequeños, nenes en la casa o que están alrededor de ti cada cuando? Ellos te están mirando. Ellos te están mirando cuando viene la prueba. Ellos te están mirando cuando viene el sufrimiento. Ellos te están mirando cuando viene el conflicto. Entonces la manera que abrazas a Dios va a ser el legado que tú dejas para cuando ellos estén adultos también. Son como una esponja. Versículo 27 a 29. Jacob volvió a la casa de su padre. Finalmente llega a su tierra donde está su papá Isaac. Después de 20 y algo años. Llega en tiempo, porque lo que sucede, de su padre Isaac en Mamre, cerca de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde también habían vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años, papá, cuando se reunió con sus antepasados. ¿Qué significa? Murió. Era ya muy anciano cuando murió y lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Jacob regresa a su familia. Jacob regresa a su padre. Jacob tiene 12 hijos. 1 Corintios 11, 1 a 12. 1 a 2, perdón. 1 Corintios 11, 1 a 2. ¿Saben que la Biblia habla de esponjas? Esponjas. ¿Qué es lo que hacen esponjas? Dice Pablo, sean imitadores de mí. Pero ahí no lo deja Pablo. Porque si yo digo sean imitadores de Joel, pero yo soy un tremendo pecador, o soy un tremendo hombre que oculta las cosas, pero la gente ve. Ahí no lo deja Pablo. Dice Pablo, sean imitadores de mí,
como también yo lo soy de Cristo. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Cada uno de ustedes como padres están entregando esas tradiciones en la manera que ustedes abrazan a Dios, en la manera que ustedes se rinden a Dios, o no. Si vives una vida donde estás viviendo para Dios un momento, pero luego viene el conflicto y te sale tontería de la boca, peleas con tu cónyuge, ¿qué es lo que crees que va a suceder cuando tus hijos sean adultos? Son esponjas, te están imitando. Dice Pablo, sean imitadores de mí en la misma manera que yo soy imitador de Cristo. Y todo comienza con enterrar tus dioses ajenos. Cristiano, entierra tus dioses, ríndete a Dios completamente y deja, fíjate, aquí está la palabra clave, y deja, no es tu legado, no es tu legado, tu vida no es tuya, tu vida no es tuya, tu negocio no es tuyo, tu dinero no es tuyo, tu familia no es tuya. Tu chequera no es tuya, tu carro no es tuya, es de Dios. Cristiano, entierra tus dioses, ríndete a Dios y deja su legado, es el legado de Dios. Deja su legado a los que te rodean a ti. Padre Celestial, gracias por este mensaje. Gracias que tú eres un Dios misericordioso, bondadoso, que aun cuando somos imperfectos, tú eres fiel y nos perdonas, Padre Celestial. Gracias por la historia de Jacob, un hombre imperfecto, pero un hombre que todavía fue escogido para ti. Y hay muchos en este cuarto, en este santuario, que son escogidos por ti. Y muchas veces nos entra la duda, entra el pecado. Nos comenzamos a alejar de ti, Señor. Pero como hemos mirado, tú renuevas nuestra fe. Entonces, si hay alguien aquí como cristiano, que se está alejando en este momento, está dejando el amor, principio que eres tú, Dios, que está alejándose de ti, oramos que en este momento que renuevan su fe en ti, Señor, que se acerquen de nuevo, que dejen esos dioses extranjeros, esos ídolos que no pueden mirar, no pueden escuchar, no tienen respiro, esos dioses ajenos, y que sea el anhelo de esa persona que se está alejando, que los entierre y que los deje allí, que los olvide. Y si hay alguien aquí que nunca ha puesto su fe en Cristo, que todavía está viviendo en este mundo, siguiendo esos dioses ajenos, te pedimos que en este momento, que se rinda, que rinda su corazón completamente a ti, sabiendo que este mundo es temporal y mañana vamos a estar en tu presencia. Señor, si hay alguien aquí que está buscando y está luchando, que se presente después para recibir el don, el regalo de la sangre de Cristo que Él derramó sobre la cruz. Padre, y como iglesia te pedimos que vayamos después de aquí, y si hay algo ocultado en nuestras casas, en secreto, o hay algo ocultado, escondido en tus corazones, que lo entierremos y para rendirnos completamente a ti, porque queremos tu bendición. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.